En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tosé y estornudá con el pliegue del codo. No te lleve las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentás síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 107. San Juan, por la salud de todos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, formato inevitable en tiempos de coronavirus y de cuarentena. Nos resistimos todo lo que pudimos al Zoom, pero caímos ante la debilidad tecnológica. No nos queda otra, si no, no hay contragolpe actualizado. En este caso vamos a recuperar un formato que nosotros explotamos con bastante intensidad, que es entrevistas tranquilas, personalizadas, tocando temas. Vamos a arrancar con una serie de entrevistas a periodistas. En este caso vamos a charlar con Adrián Murano, entre otras cosas, un hombre que ha pasado por Perfil, Tiempo Argentino, Radio Cítrica, que ahí creo que me va a corregir, porque no sé si sigue ese proyecto vigente, del que soy un... No, estamos en Somos Radio, sí. Bueno, ahora lo charlamos. Del que soy un radio escucha, amenizan mis desayunos matinales, tipo entre 8:30 y 9 menos cuarto, que arranco con esa radio y escucho el pase con Tonietti y me quedo ahí un rato enganchado. Son unos diálogos picantes, de los cuales algunas cosas le quiero preguntar. Y bueno, como decíamos, la idea es charlar con periodistas porque también nos interesa alguna mirada crítica o no de lo que va a pasar con los medios y cuánto van a afectar los medios, o cuánto van a ser afectados los medios por estas nuevas variantes comunicacionales. Si bien estas variantes de la comunicación forman parte del paisaje dominante por la enorme evolución tecnológica. Adrián, buenas tardes. Primero, bueno, en realidad ya no sabemos, buenas tardes, pero como va esto de noche vamos a mentir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas noches. No, a ustedes. Primera... Perdón por la interrupción antes. No pasa nada, es un picadito. Primera consideración, si me permitís. ¿Te da la impresión que entre los impactos que va a vivir, bueno, no la Argentina, el mundo en general, por lo que significan ya casi 100 y pico de días sin aliento, en que la agenda está monopolizada por un solo tema, cuesta mucho romper esa agenda, incluso cuando se rompe hay que referenciar al tema también, porque todo es un antes y después. Digo, ¿la manera de hacer periodismo te parece que va a impactar muy de lleno en la manera de hacer periodismo? Bueno, ya impactó y está impactando no solamente en los formatos, esto que estamos haciendo, comunicarnos, en este caso, un sistema específico, más allá de la tecnología que puede ayudar, incluso a masificar la posibilidad de los contactos. Hoy vos ves que en canales de televisión, que en otro contexto hubiese sido muy oneroso tener móviles en vivo en distintos puntos del planeta, donde está pasando lo mismo al mismo tiempo, primer hecho inusual. No es común que en todos lados pase lo mismo al mismo tiempo, y no es común que eso dispare la necesidad de tener, por ejemplo, en los canales de tele, corresponsales activos en los principales mundos. Bueno, hoy, si no fuese por la tecnología, el costo sería inabordable para los canales de televisión. Ahora, la tecnología lo que hace es que
esto va de la mano de la precarización, no estoy siendo elogioso, sino descriptivo. En un programa de tele tengas en simultáneo 4, 5, 6 corresponsales, periodistas o vecinos del lugar contando en qué está pasando, y después ahí lo que vos planteabas, de algo que es absolutamente inusual desde el punto de vista de la temática informativa, que es el monotema. Ahora, vos tenés este mismo monotema en Argentina, lo tenés en Londres, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en China, o sea, lo tenés con distintas características en distintos lugares y con distintos abordajes. De modo que, en el fondo, la discusión política siempre vuelve al mismo punto de partida, que es, bueno, ¿cómo lo abordamos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestro formato de abordaje de una problemática que en este caso es global y que también tiene rasgos locales? Uno de los rasgos locales es que Argentina anticipó el tratamiento con la cuarentena, ¿no? El tratamiento del tema lo anticipó con una cuarentena precoz. Bueno, eso ha provocado determinadas circunstancias propias de la Argentina, ligadas a una problemática global, pero que son propias de la Argentina hoy. No sé, días pasados se conoció el número de caída de actividad económica del mes de abril, 26 puntos y medio aproximadamente. Bueno, eso es un dato de la Argentina. Si vos la pones en el contexto del resto de los países que están padeciendo lo mismo, y a eso le agregás, además, a ese coeficiente de caída de la economía, la cantidad de muertes, vos ves que países que tuvieron una cuarentena light o no tuvieron cuarentena, cayeron, no sé, Gran Bretaña cayó 30 puntos de su actividad económica, y aparte suma más de 50.000 muertes. La caída proyectada de Brasil para este año es similar a la caída proyectada de la Argentina, pero tiene casi 2 millones de contagios, y también arriba de las 50.000 muertes. Es decir, en la vos desagregás los datos y los pones en el contexto global, saber que la Argentina tomó una decisión desde el punto de vista sanitario muy efectiva, desde el punto de vista económico, del impacto económico, en línea con el impacto económico que tiene en el resto de los países, y yo creo que el atractivo de la etapa que viene ahora es la discusión de la salida. No es la misma salida la que se puede plantear Gran Bretaña, con una capacidad de rebote de su economía mucho más dinámica que la capacidad de rebote que puede tener la Argentina, donde acumula ya 3 años de recesión. Correcto. Bueno, vos me adelantaste y me hiciste todos los deberes porque yo quería ir paso a paso y entrar, por supuesto. Desagregándolo, ¿no? Lo vamos desagregando. Pero digo... Yo te vuelvo a retrotraer todavía un poquito, si querés, a la mirada de la perspectiva y después focalizamos en lo que está pasando, porque tengo también cosas para charlar con vos al respecto. Pero vos sabés que cuando arranca el furor desgraciado del COVID-19, se plantea una disputa entre lo que yo denomino los filósofos / sociólogos de moda. Hay uno que en particular yo sigo mucho, que para mí es una cabeza diferente, que es el coreano Chul Han, y él polemiza en un momento con Zizek. Porque Zizek dice, bueno, esto es la espada de Damocles del capitalismo. Y Chul Han dice, no, esto no es la espada de Damocles, esto es el típico stop and go, o sea, el capitalismo tiene una capacidad, y además, aclaro, Chul Han es un crítico del neoliberalismo, es decir, él cree que el neoliberalismo tiene una representación estética que es la posmodernidad, para mí es el que mejor la describe, a ese andamiaje, y él dice, lo que vamos a ver ahora es una nueva disputa dentro del capitalismo. Por ejemplo, China va a salir con un nuevo producto que se va a llamar ciberseguridad, que va a tratar de implantarlo en el mundo, con una gran discusión ética acerca de las libertades individuales. Me parece atrevido decirte, che, ¿qué mirada tenés vos? Pero digo, ¿qué sesgo te parece que se está de alguna manera transpirando en las sociedades? Por lo menos las denominadas democracias liberales, ¿no? Si ya no entremos por ahí en sociedades con otras complejidades sociológicas como la del mundo árabe, donde
las cuestiones de la libertad individual tienen más arrastre histórico, están sujetas a conformaciones más de tipo religiosas, pero digo, en las democracias liberales, en la democracia liberal occidental, ¿qué impacto te parece que puede tener todo esto? Bueno, ahí hay tres temas que podemos poner en distintos planos. En la discusión que vos planteás entre Hahn y Zizek, que no fue una discusión mano a mano, sino una discusión intelectual, donde Exacto. Zizek planteó lo suyo y Hahn planteó lo suyo, y fuimos nosotros los que cruzamos esos dos planteos, digamos. Zizek lo que planteaba era que, vos bien definida, la espada de Damocles del capitalismo y que la salida de esta crisis era por izquierda. Exactamente. Y Hahn, en una respuesta tácita, porque insisto, no fue una discusión, Hahn lo que plantea es no se le puede pedir al virus lo que las personas no hacen. Es decir, la salida será por el lugar donde las personas decidan que sea. Ahora, las personas involucran colectivos, es decir, la sociedad, y también dirigentes, los gobiernos. Y por supuesto hay que mirar cuál es el deseo de los dirigentes, gobiernos, gobernanza en el sentido más amplio, es decir, la amalgama entre gobiernos y capital, porque hoy los gobiernos no son autónomos de los capitales transnacionales, de los capitales concentrados, fenómeno que se da en las grandes potencias. O sea, el capital concentrado en general era un problema de los países en vías de desarrollo, ¿no? Del tercer mundo, digamos, donde vos tenías una alta concentración del capital. Hoy tenés ese problema en el tercer mundo y en el primer mundo. O sea, lo tenés como un problema de la humanidad. De hecho, las cifras globales de Oxfam, de un montón de organismos, revelan eso, que el nivel de concentración de riqueza es obsceno, pero es un fenómeno global. Y que ningún Estado por sí mismo, o colectivos de Estados, el grupo de los 20 y demás, le encuentran el cascabel a ese gato, digamos. La concentración le ha dado un poder supranacional y supraestatal al capital que parece muy difícil de desarmar aún con una pandemia. Y es un poco lo que le contesta Hahn a Zizek, es decir, mirá, está tan desatado el capitalismo desde el punto de vista de su desarrollo de poder, que si las personas no accionan, muy difícilmente el capitalismo se rinda frente a un virus. Yo incorporo una tercera voz a esta que vos mencionaste, que es la de Henry Kissinger. Tiene más de 90 años, es un tipo que ha sido gravitante en el siglo XX, durante medio siglo por lo menos. Bueno, inaugura las relaciones en América Latina conocemos Estados Unidos con China, ni más ni menos, digo. Sí, inaugura esas relaciones con Nixon, y en América Latina fue determinante para las dictaduras genocidas, digamos, un actor determinante de esos procesos dictatoriales en América Latina. Es decir, es un tipo que de poder sabe, digamos, más allá de la consideración que nosotros tengamos sobre el personaje. Y el que dijo en una entrevista al comienzo también de este fenómeno, dijo, bueno, el capitalismo no va a morir, en tal caso lo que tenemos que buscar es la forma de... tendremos en primera persona, planteándose él como un vocero del capitalismo, digamos, tendremos que encontrarle la vuelta para seguir liderando el proceso de desarrollo, dijo Kissinger, a nivel global. Es decir, tendremos que metabolizar el virus con nuestra propia necesidad de subsistencia y de permanencia. Y yo creo que ahí hay que escuchar lo que dicen estos pensadores del establishment para saber por dónde puede venir la historia en el futuro inmediato. Lo tenemos, en tal caso, que analizar nosotros y también los gobiernos. Para los gobiernos es un desafío muy determinante. Bueno, en el mundo... Sin duda. Quería decirte en ese sentido, y lentamente voy arrimando el bochín para el escenario nacional. Por ejemplo, los franceses, que son muy dados a la grandilocuencia, pero muy inteligentes en el manejo de su política exterior, sobre todo. Bueno, Macron armó un consejo de notables, ¿no? Donde, entre otros, está Larry Summers, un ex Reserva Federal. Y Macron dice, bueno, tenemos que repensar el mundo. Parece ambicioso, pero digo, tener una mesa de gente que te ayude a pensar cuál es la deriva de semejante rejón,
que te estás comiendo en el mundo, bueno, me parece interesante, eso sin duda. Pero simplemente te agrego un último dato para matizarlo y ya sí después quiero entrar al escenario nacional. Hay otra, bueno, haciendo los reparos ideológicos que cada uno quiere establecerle, pero Jorge Castro, que escribe para el diario Clarín una columna que se llama Mirada Global, los días domingos, viene planteando que muy por el contrario, Estados Unidos y China van a salir eyectados de esta crisis en la manera de crecimiento. Porque él sostiene que estamos, él no, también es una corriente de pensamiento, estamos en presencia de la cuarta revolución industrial, donde el tema del teletrabajo es algo hiper preponderante. Es decir, Estados Unidos tiene en este momento 150 millones de personas posibilitadas de desplegar teletrabajo. Quiere decir que probablemente si cambian los hábitos de trabajo, como siempre pasa en una potencia imperial como es la característica de Estados Unidos, tal vez tome la delantera. Recordemos que Estados Unidos es 25 puntos del Producto Mundial, ni más ni menos. Estamos hablando de 25 puntos del Producto Mundial. Entonces, me da la impresión que esta crisis, desgraciadamente, pueda mostrarnos una fase o una faceta más despiadada del capitalismo. Otra cosa es cómo después eso se dirima, o qué consecuencias sociales traiga, porque todos sabemos que la política tiene cuestiones de la física y hay acción, y por lo tanto hay reacción. Dicho esto, insisto, podemos estar en presencia de un escenario agresivo del capitalismo en su fase de expansión. Pero bueno, es una disputa larga. Con un agregado, Roberto, a esto que decís. La fase más despiadada del capitalismo está asociada, por cómo viene el fenómeno político, sobre todo, vos describías bien en las democracias liberales occidentales, con un crecimiento de las posturas reaccionarias de derecha. Es decir, claro, los ultrasnacionalismos integristas. La deriva. Claro. Claro, pero una deriva que es peligrosa porque ya no se pone solamente en juego las libertades individuales, que la propia pandemia puso en cuestión. Digo, todos hemos resignado libertades individuales en este tiempo en pos de un bien común, que es la salud de las mayorías, por lo menos, ¿no? De lograr la menor cantidad de víctimas, sino que además un proceso donde incluso palabras que parecían erradicadas del lenguaje político, como racismo, por ejemplo, vuelven a formar parte del lenguaje político cotidiano, con posiciones que defienden esas posturas. Insisto, posturas que eran hasta hace muy poco tiempo antipáticas para el mainstream del pensamiento político. Es decir, a mí me da la sensación que esa fase que vos bien mencionabas, una fase despiadada del capitalismo como emergente de la pandemia, puede ser acompañada, o viene acompañada, mejor dicho, de posiciones mucho más complicadas que la propia economía. La economía obviamente rige, pero no es lo único que rige las sociedades. Estados Unidos se va a ver este mismo año en un dilema: votar a un presidente que claramente tiene posiciones a favor de una recuperación de ciertos postulados racistas, para el lenguaje político, claramente. No se ha manifestado Trump en contra, sino más bien a favor de determinadas posiciones racistas en Estados Unidos, pero al mismo tiempo se le pondera su administración económica. Bueno, Estados Unidos va a poder decidir este año si por la economía involuciona casi medio siglo en materia de derechos civiles. Porque lo que está en discusión hoy es la posibilidad de que la policía blanca pueda o no matar por cuestiones raciales y cuestiones económicas. Hoy el racismo no es solo contra los negros, sino también contra los latinos, otro de los sectores apuntados por el presidente de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos va a decidir si privilegia la economía, la administración de la economía, que fue relativamente exitosa antes de la pandemia para Trump, o si sostiene un proceso de restitución, fortalecimiento de derechos civiles y demás, que en Estados Unidos es un proceso muy reciente, tiene medio siglo.
Te propongo lo siguiente, si estás de acuerdo, porque la conversación avanzó mucho. Este es un programa lamentablemente de 25 minutos. Si tenés tiempo, lo planteo en vivo. Hoy la televisión es así. Hacemos una fase 2, ahora que están de moda las Bueno, fases. cuando quieras, No, con no, mucho no. gusto. Hacemos una fase 2 ahora, continuada. O sea, redondeamos el escenario Bien. internacional y hacemos una fase 2 de política más nacional y la deriva de todo esto. Y quiero cerrar esta fase 1 con este tema, porque también me parece que hace mucho al desarrollo de nuestras profesiones, ¿no? Todo esto que estás planteando vos de Estados Unidos, el interrogante de cómo va a resolver Trump su reelección, que francamente yo en un personaje como Trump nunca me animaría a darla por cerrada, por más que las encuestas digan lo que digan, y menos en un país que no es un país, porque dentro de Estados Unidos hay varios Estados Unidos, como todos sabemos, las costas son liberales progresistas, dentro de lo que se entiende por progresismo en Estados Unidos, ¿no? También digámoslo. A medida que te vas acercando al centro del país es mucho más conservador, y las elecciones se terminan definiendo en 2 o 3 estados. Si tenés que ganar Florida, tenés que ganar algún otro estado del norte, y eso termina, porque es una elección por electores, ¿no? Entonces, yo no diría del todo que lo de Trump, en esas posturas que desde nuestras conformaciones a todas luces nos parecen horribles, estén equivocadas para resolver la contienda electoral. Pero esa es otra discusión, Lo que quiero decirte, que lo que no creo que se altere en el mundo, y aquí vuelvo a lo de Churhan dice, vivimos un mundo, vuelvo otra vez, sobre todo en las democracias liberales occidentales, decadentes, si vos querés, de algún lugar, vivimos en un mundo dominado por el exceso de positividad, y por lo tanto, negado a la negatividad. Es decir, lo digo rápido, ¿quién expresa bien los valores del exceso de positividad, por ejemplo, en la Argentina? Para mí, un candidato o funcionario o gobernante electo que muestra la agenda del exceso de positividad es Rodríguez Larreta. Es decir, maratones, bicisendas, se puede o no se puede llevar animalitos en el subte, que es la preocupación del metro cuadrado que tiene cada individuo. ¿Okay? Hoy la política se ha traducido, como dice Churhan, el ciudadano es un consumidor. El ciudadano consume la política, ¿okay? No establece una relación de votante-votado. Es un consumidor. Ese mundo, yo no sé si se va a alterar con esta pandemia. Yo no sé si no va a quedar otra vez predeterminado por el exceso de positividad. No sé si se entiende el planteo que te estoy marcando. Sí, entiendo perfectamente. Mira, sí, bueno, para ponerlo en ese plano, el plano político doméstico, y para retomar tu idea de Rodríguez Larreta, me parece que es una figura que hay que prestarle atención, porque creo que se está moldeando como candidato, está claro, no tiene reelección en la ciudad, lo normal. Sí. Con los recursos, aparte con los que dispone, tiene los medios de comunicación en su distrito, los medios de comunicación de irradiación nacional en su distrito. O sea, tiene una ventaja competitiva, que es la misma ventaja competitiva que tuvieron todos los jefes de gobierno de la ciudad. Por eso la ciudad ya aportó 2 presidentes, y probablemente haya varios más en competición en el futuro. Es que los medios nacionales irradian desde la ciudad, y el jefe de gobierno de la ciudad vive mucho más cerca de los medios de comunicación que cualquier otro candidato en cualquier otro distrito de jurisdicción de la Argentina. Primera ventaja competitiva. Segunda, los recursos económicos de la ciudad, es la ciudad más rica del país, le da posibilidades para abordar una campaña económicamente también muy competitiva. ¿Por qué? Porque le permite justamente financiarse con recursos que son mucho más copiosos que otros. Tercero, la realidad económico-social de la Ciudad de Buenos Aires es muy distinta a la de la gran mayoría, incluso de las grandes ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires vos tenés alrededor de 11 villas de emergencia, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia quedaron muy visibilizados los problemas de esa villa de emergencia. En algunas villas tenés que sacar turno porque hay agua 2 veces por día, entonces los vecinos se turnan para acceder
o un bidón de agua potable, porque hay 2 canillas y se turnan. Estamos hablando de la ciudad más rica de Argentina, lugares donde, además de hacinamiento, no hay acceso a servicios básicos, agua, ni hablar de cloacas y demás. Ahora, salvo en esos lugares que están fuera del radar de los turistas, a excepción de la Villa 31, que sí está en una zona céntrica, el resto no, la imagen que ofrece la ciudad de Buenos Aires es una imagen de una ciudad que tiene todos los problemas básicos resueltos. No tiene grandes problemas de cloaca, tiene tendido eléctrico en todo el distrito, tiene tendido sanitario, es decir, cloaca tiene gas en todo el distrito, gas de red, digamos, en todo el distrito. Es decir que, claro, tenés, por supuesto, los servicios, el acceso a los mejores servicios en términos de conexión tecnológica, tenés buen servicio de conectividad, mejor que en otros distritos de la Argentina. Es decir, imagínate que aquellos votantes del interior de la Argentina que conocen Buenos Aires y pasean por la peatonal de la calle Corrientes, ven una ciudad esplendorosa. Pero lo que no se ve ahí es que todo el otro ya estaba resuelto de antes por gobiernos federales. La ciudad de Buenos Aires, como distrito federal, tuvo muchos privilegios en su situación actual. Sin ¿sí? duda, sin duda. Entonces vos te corres a La Matanza, donde no tuviste esos privilegios del distrito federal, donde tenés niveles de hacinamiento muy severos, pero al mismo tiempo no tenés presupuesto para abordarlo y resolverlo rápidamente, ni los vas a tener en el corto plazo. Entonces hay una simetría ahí en la competición política y electoral que siempre va a correr con ventaja de un personaje que tiene mucho para explotar la agenda de la positividad. Ahora, ahí hay un déficit, hay un déficit federal, No, te pido que hagamos ahí un redondeo porque yo despido y cierro este programa y nos reencontramos con vos ahora, pero va a ser la semana que viene en otro programa de Contragolpe. Nosotros nos encontramos el sábado que viene con la parte 2 de Adrián Bulano. Ya venimos.